Quiero entrar en detalle. En esta noche la Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen. Aunque Sadrach, Mesach y Abednego habían sido llevados a Babilonia, secuestrados, prácticamente en aquel tiempo estaban junto a Daniel y tomaron una decisión de no contaminarse, ya que el rey les daba una ración de comida en la cual incluía carne, incluía bebidas que el rey tomaba. Pero estos tres hombres tomaron la decisión junto a aquel hombre llamado Daniel de no contaminarse. Más adelante narran las Sagradas Escrituras que en un determinado momento el rey Nabucodonosor edificó una estatua la cual tenía 70 codos de ancho, la cual tenía mucha altura. Pero en ese momento algo que llama la atención es que este rey quiere que todas las naciones, que todos los pueblos, que todos los que están abajo su servicio se doblen ante aquella estatua, que todos le rindan homenaje. Algo que podemos ver en este momento es que el rey quería que todo el pueblo, que todas las naciones sean idólatras. Pero a mí me llama la atención la decisión que toma Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sabe por qué? Porque estos hombres se mantuvieron firmes, confiando y creyendo en el Dios de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que su ciudad había sido destruida, a pesar de que habían sido llevados, secuestrados prácticamente a un pueblo como esclavos, a pesar de todos los momentos difíciles que habían vivido dentro de su vida, aún confiaban en el Dios Todopoderoso, y a su nombre sea la gloria. Muchas veces nos movemos por la situación o la circunstancia que estamos viviendo, pero Sadrach, Mesach y Abednego se mantuvieron confiando en Dios Padre Todopoderoso. Cuando el rey mandó este decreto, este edicto, en aquel tiempo llamó a los sátrapas, llamó a todos los gobernadores, llamó a todos los principales, llamó a todos los miembros del ejército, llamó a los astrólogos, llamó a todo hombre que tenía un cargo, todo hombre que servía en aquel reinado de Babilonia estaba delante de aquella estatua. Y había un decreto que al sonido de la zampana, el tamboril, la flauta, todo instrumento de música, todos tenían que doblar sus rodillas delante de aquella estatua. En ese momento podemos ver que hay una orden de un rey que está pidiendo que todos idolatríen aquella estatua que él había levantado. Pero podemos ver que Sadrach, Mesach y Abednego se mantienen de pie. ¿Sabe por qué? Porque su confianza estaba en el Dios de los cielos, aquel creador de los cielos y la tierra. Y a pesar de que Nabucodonosor quería que ellos se arrodillaran delante de él, ellos tomaron una decisión de seguir confiando en el único Dios. Podemos ver algo que me llama mucho la atención, es que cuando ellos no se doblan, en un instante vienen hombres a acusarlos delante del rey. La Biblia describe que estos hombres van a acusarlos con mala intención. Había personas que a pesar de que estaban ahí, tenían malicia en su corazón, querían ver la destrucción de estos hombres. Pero en ese momento dicen las Sagradas Escrituras, el rey Nabucodonosor se enojó, el rostro se le desnudó, su mirada cambió, se llenó de ira en contra de Sadrach, Mesach y Abednego, y mandó a llamar a estos tres hombres y les volvió a decir: ahora sí, Sadrach, Mesach y Abednego, al oír el sonido de la campaña, de la tamboril, de la flauta y de todo instrumento musical, se arrodillarán. ¿Sabe por qué? Porque ellos no estaban adorando al Dios que adoraba el rey Nabucodonosor, ellos no estaban adorando su estatua, ellos estaban adorando al único Dios verdadero. Porque a pesar de todo lo que habían vivido, ellos sabían quién era el Dios de los cielos, y a su nombre sea la gloria. Escuche esto, por favor. A pesar de las circunstancias que estaban viviendo estos tres hombres, a pesar de que tal vez en su vida había habido momentos de dolor, había habido momentos de tristeza, a pesar de todo lo que había acontecido desde su juventud, desde el momento que fueron secuestrados, estos tres hombres no habían perdido su confianza en el Dios de los cielos. Y lo que quiero recalcar en esta noche es hablar que a pesar de las circunstancias que se estén moviendo a nuestro alrededor, no perdamos esa confianza en el Dios de los cielos. Me llama mucho la atención porque mientras yo leía
había algo que me impactaba. La palabra me mostraba y me enseñaba que a pesar de que estos tres hombres vivieron momentos difíciles, que a pesar de que tal vez en algún determinado momento tuvieron luchas y pruebas, seguían confiando en el Dios de los cielos. Yo no sé cuál es su prueba, no conozco su proceso, no sé cuál es el problema que tal vez esté viviendo, pero he venido a decirle que sin importar lo que esté sucediendo, confíe en el Dios de los cielos, confíe en ese Dios maravilloso, confíe en aquel Creador, porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, porque así como Jerusalén tiene montes a su alrededor, así Jehová Dios estará con su pueblo desde ahora y para siempre, y a su nombre sea la gloria. Es que hay algo que tenemos que saber, y es que Dios está con cada uno de nosotros en medio de las situaciones difíciles. Aunque Sadrach, Mesach y Abednego, cuando estuvieron frente del rey, viendo el rostro del rey, cómo se había desnudado, cómo estaba enojado, cómo estaba lleno de ira, a causa de que estos tres hombres no doblaban sus rodillas delante de su estatua. Usted se imagina lo que ellos vivieron en ese momento, pero ¿sabe por qué? Ellos estaban firmes. El rey les dice: y ahora, ¿quién nos podrá librar de mis manos? Ellos le dijeron: oh mi rey, nuestro Dios nos librará del horno de fuego, nuestro Dios nos librará de cualquier... Ellos sabían que Dios los iba a librar. Ellos habían depositado su confianza en el Dios de los cielos. En ese momento el rey mandó a que calentaran el horno 7 veces más, y el número 7 en la numerología de Dios significa perfección. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? ¿O qué es lo que quiero decirle? Que a pesar del obstáculo, que a pesar de que el horno fue calentado 7 veces más, la maldad del ser humano, cómo quería ver que estos hombres, su cuerpo fueran destruidos, cómo querían verlos quemados, calcinados. Dios tenía un plan para saber. ¿Sabe qué sucede? Que cuando ellos querían que estos hombres murieran, era la plataforma que Dios estaba utilizando para revelarse, para darse a conocer a las demás personas. Porque en el momento que Sadrach, Mesach y Abednego fueron atados por 3 hombres fuertes, hombres robustos, ataron sus manos, ataron sus pies, ataron sus túnicas, los ataron prácticamente, inmovilizándolos, y los lanzaron en aquel horno. Pero los 3 hombres que lanzan a Sadrach, Mesach y Abednego son los 3 hombres que mueren, dicen las Sagradas Escrituras. Sadrach, Mesach y Abednego caen dentro del horno, las llamas están sobre ellos, pero la Biblia dice que aunque murieras por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Se cumple la palabra del Dios de los cielos, que a pesar de que estuvieron en el horno de fuego, no que pudiera consumir a aquellos que habían confiado en el Dios de los cielos, y a su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Escuche esto, por favor. Momentos difíciles, momentos en los que tal vez queramos soltar, pero que Sadrach, Mesach y Abednego cayeron dentro del horno de fuego, vieron algo muy maravilloso, porque las llamas no los estaban quemando a ellos, el fuego no los consumía, el fuego no ardía en ellos, ellos estaban frescos. ¿Sabe por qué? Porque el ángel de Jehová estaba alrededor de ellos. La Biblia dice, el salmista David escribe que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En ese momento el ángel de Jehová estaba cubriendo a estos 3 hombres, a pesar de que estaban en el fuego. Lo que el fuego consumió fueron aquellas sogas que estaban atando a ellos. Lo que el fuego consumió fue todo lo que los estaba atando, y en ese momento fueron prácticamente liberados. Cuando estos 3 hombres están paseando adentro del horno de fuego junto al ángel de Jehová, el rey Nabucodonosor se dice: ¿por qué si lanzamos 3 hombres? ¿Por qué veo 4 y uno es semejante al hijo de un Dios? ¿Sabe qué es lo que sucede? Que el fuego va a ser la plataforma o el lugar donde Dios se revelará, donde Dios demostrará que Él está contigo, donde Dios le hará saber a aquellos incrédulos, aquellos que no han creído en el que Dios está contigo, sabrán que el Dios de los cielos, que el Dios de Jacob, que el Dios de Isaac, que el Dios de Abraham fue el que te llamó, y a su nombre sea la gloria. Tal vez usted quería un mensaje de unción,
Tal vez usted quería un mensaje de aceite, tal vez usted quería un mensaje de manifestación. Esa es la monotonía. Yo he venido a traerle un mensaje que anime, que confíe en el Dios de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo vivimos tiempos difíciles, tiempos en los cuales la gente está abandonando, tiempos en los cuales la gente está retrocediendo. ¿Sabe por qué? Porque cada uno está viviendo una lucha y no hay nadie que lo motive a seguir. Lo que se está viviendo es una destrucción, una guerra, hermanos contra hermanos, hombres contra hombres, profeta contra profeta, apóstol contra apóstol, evangelista contra evangelista. El evangelio no se trata de eso. ¿Sabe por qué? Porque Sadrach, Mesach y Abednego no se tiraban entre ellos, caminaban juntos y adoraban al mismo Dios y servían al mismo Dios. Marcaron una diferencia, por eso vieron el milagro cumplido en su vida. Aunque tuvieron momentos difíciles, no tuvieron días sin que Dios lo ayudara. Por eso he venido a hablarle a esta gente en esta hora, que a pesar de los momentos que esté viviendo, Jehová Dios te ayudará, Jehová Dios te restaurará, Jehová Dios te sanará, Jehová Dios te librará de cada uno de aquellos de... ¡Ay, Dios mío! Mi alma adora en esta hora mi Creador, mi alma bendice su presencia, mi alma le da gloria y honra a aquel que vive y reina. Escuche esto, por favor. La Biblia narra la historia de un hombre llamado Daniel, el cual tenía por nombre en aquella tierra de Babilonia como Beltasar. Este hombre, dice en las Sagradas Escrituras, un hombre fiel delante de la presencia de Dios. En un determinado momento pusieron un decreto, ya que Daniel estaba por encima de todos los sátrapas, estaba por encima de aquellos que gobernaban en el tiempo del reinado del rey Sirio. En ese tiempo, dice en las Sagradas Escrituras, que estos hombres tendieron una trampa para que Daniel fuera abusado injustamente y fuera llevado al pozo de los leones, ya que no querían que Daniel oraba. En ese momento hay algo que me llama mucho la atención, porque a pesar de que Daniel sabía el decreto que se había firmado por el mismo rey, el cual no se podía abogar, en ese momento Daniel toma la decisión de sentarse a orar, porque Daniel oraba 3 veces al día. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que a pesar de que lo que el hombre había dicho, Daniel no había detenido su camino, no había dejado de confiar en el Dios de los cielos. A Daniel no le importaba lo que el hombre pudiera hacer, a Daniel lo que le importaba era lo que Dios había dicho de él. Y sabe que lo que Dios ha dicho de usted, que llegará el día que va a recompensar su vida. Yo creo que Daniel en ese momento, cuando supo de este decreto, abrió aquellas ventanas, las cuales daban hacia Jerusalén, las cuales daban hacia su tierra, las cuales daban hacia aquel lugar en el que había nacido, hacia aquel lugar desde que había sido tomado, prácticamente secuestrado a causa de la desobediencia del pueblo. Yo creo que Daniel, cada día que miraba hacia allá, hacia ese lugar donde quedaba Jerusalén, oraba pidiéndole a Dios misericordia, pidiéndole a Dios que su pueblo regresara, pidiéndole a Dios que restaurara aquella nación, pidiéndole a Dios que hubiera un cambio en aquellas personas. Pero aquel tiempo en el que tuvieron cautivos en Babilonia sirvió para que el pueblo reflexionara. En ese momento, dice en las Sagradas Escrituras, que estos hombres vieron a Daniel orando, fueron a acusarlo contra el rey. El rey tomó la decisión, aunque el rey no quería echar a Daniel en aquel pozo, aunque el rey amaba a Daniel, lo tenía en gran estima, pero tomó la decisión de lanzarlo al pozo de los leones, porque había un decreto, había una ley, la que no se podía abogar. Pero Daniel en aquel lugar confió en que Dios lo iba a... Confió en que Dios lo iba a cuidar, confió en aquel Dios maravilloso, y a su nombre sea la gloria. Gloria a Dios, aleluya. El confiar en Dios. Daniel confió en Dios en los momentos más difíciles, en los momentos que tal vez usted quiera soltar lágrimas, que tal vez queramos llorar. En esos momentos Daniel confía en Dios como su Salvador. Y hay algo que me gusta y me llama la atención, porque Jehová dio a la vida de este hombre, cerrándole la boca a aquellos leones que querían acabar con la vida de él. Jehová Dios le cerró la boca. Aquellos leones confían en que Jehová Dios mostrará
su rostro a través de esa plataforma. Confía en que Jehová Dios les hará saber que Él está contigo en esos momentos difíciles. Jehová Dios se moverá a tu favor, y todos aquellos que han hablado y mentido sobre ti verán que el Dios de los cielos es el que está contigo. El Dios de los cielos, mi alma adora en esta noche. Ellos verán que el que está contigo es el Dios de los cielos, y a su nombre sea la gloria. Puede haber momentos difíciles, puede haber situaciones en las que no sepamos qué hacer, puede haber momentos en los cuales queramos desmayar, pero recordemos que Dios siempre va a estar con nosotros. David dijo: pacientemente esperé en Jehová, y Él me libró de todos mis temores. Dios te va a librar de todas tus angustias, Dios te va a librar de todas tus preocupaciones, Dios te va a librar de cada uno de esos momentos difíciles en tu vida. La Biblia describe que a pesar de las preocupaciones que vivieron cada uno de estos hombres, tuvieron un tiempo para reflexionar, un tiempo en el que Dios mostró que Él estaba con ellos. Me llama mucho la atención. Quiero hablar de la confianza, quiero hablar de esa palabra maravillosa, porque en un determinado momento un centurión tenía a su criado enfermo, mandó a aquellos hombres a que buscaran a Jesús, pero algo que quiero recalcar y decirle es que el centurión no conocía a Jesús, es que el centurión no sabía quién era Jesús, pero el centurión había escuchado que Jesús echaba fuera demonios, que Jesús sanaba a aquellos enfermos. El centurión había escuchado los milagros y prodigios que hacía Cristo Jesús. En el centurión conocerlo, confía en Cristo Jesús. No soy digno de que a mi casa, mas envía tu palabra y mi criado sanará. ¿Sabe por qué? Porque él tenía una confianza, y es lo que nos hace falta: confiar en el Dios de los cielos verdaderamente, y saber que Dios, a pesar de los momentos que estemos viviendo, traerá un cambio, traerá sanación, traerá liberación, traerá restauración sobre nuestra vida. Lo que necesitamos en este tiempo es confiar en el Dios de los cielos, y a su nombre sea la gloria. Mi alma adora a mi Creador en esta noche. Escuche, la palabra confiar en Dios se pronuncia en hebreo litajá besasí. ¿Qué quiere decir esta palabra? Creer firmemente en su fidelidad y amor y poder en aquellos momentos difíciles, que a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, que a pesar del dolor o la lucha que estemos viviendo, nuestra confianza tiene que estar puesta en el Dios de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque estos hombres confiaron firmemente. La Biblia narra la historia de una mujer, la cual vivía en la región de Sirón y Tirón, la cual tenía a su hija enferma, la cual no había médico que la había podido sanar. Nadie le podía echar fuera aquel demonio que la estaba atormentando. La preocupación de esta madre era grande, no sabía qué hacer ni a quién acudir, pero en ese momento le contaron de Jesús, y algo que me llama la atención, que cuando a ella le hablan de Jesús, Jesús empieza a dirigirse a aquella región de Sirón y Tirón, la cual quedaba en los límites fronterizos. Entonces Jesús llega a aquel lugar donde hay una necesidad, donde hay una madre desesperada, donde hay una madre angustiada, donde hay una madre que tiene una preocupación a causa de lo que su hija está viviendo. ¿Sabe por qué? Porque tal vez era su única hija, tal vez era su único deleite, tal vez era su único y primer amor, el que estaba siendo atormentado ahora por un demonio. La preocupación de esta madre era grande, pero en ese momento Jesús llega a aquella ciudad, llega con sus discípulos. En ese momento ella, al oír que Jesús está llegando, estaba en una casa, corrió rápidamente a buscar al maestro. Pero algo que me llama la atención es lo que Jesús le dice, que no ha venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. A pesar de lo que Jesús dijo, ella sigue intercediendo, ella sigue rogando, ella sigue buscando cómo arrebatar esa bendición. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la situación que estamos viviendo nos paraliza, la situación que estamos viviendo nos deja estar
continuar, no nos deja acercar a Jesús, pero sin importar lo que ella estaba viviendo, tomó una decisión de acercarse a Cristo, de acercarse al Maestro, de buscar solución al problema que estaba viviendo su hija. ¿Y sabe qué es lo que sucede? La Biblia dice que el que persevera alcanza. En ese momento Jesús le dijo que el pan no se podía dar sino a los hijos del pueblo, o sea, las ovejas de Israel, o sea, el pueblo, aquellos hombres judíos. Pero algo que ella dice: a unos perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Eso impacta al Dios de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque la fe de esta mujer era grande. ¿Por qué fe? Porque para confiar en Dios hay que tener fe primeramente. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11: pues la fe es la certeza de lo que se espera. Ay, 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 mi alma adora en esta hora. Mi alma bendice a mi Creador. La fe es la confianza de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 1. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que donde hay fe hay confianza, y donde hay confianza hay milagro, y donde está el milagro es porque Dios está ahí. Porque si no está Dios ahí, no va a haber milagro. Si no hay confianza, no hay fe, y si no hay fe, no hay provocación. Por eso en muchos lugares hoy no hay manifestación, porque los hombres no confían en el Dios. Es necesario que confíes, es necesario que tu confianza esté en el Dios de la senda. Mi alma adora en esta hora. Santo, vive. Dile a la persona que está a tu lado: mi confianza está en Dios. Mi confianza está en Dios. Hombre y mujer. Esta narrativa bíblica me llama mucho la atención, porque son personajes que tuvieron momentos difíciles. No fueron pruebas fáciles, no fueron pruebas como las que vivimos usted y yo hoy en día. En África, en otros países, los cristianos están siendo perseguidos. Muchos están siendo enterrados y quemados vivos. Pero algo que me llama la atención de esta gente es que confía en el Dios de los cielos, es que su fe está puesta en el Dios de los cielos. A pesar de que le están dando muerte, no están negando su fe, están confiando en ese Dios maravilloso. Por eso Ananías, este hombre, aquel hombre en el cual le pusieron el nombre Sadrach, y Ananías significa Yahvé, es gracioso, oh Dios, ha sido bueno y misericordioso, significa el nombre Ananías. Pero en Babilonia le ponen Sadrach, y escuche esto, lo que significa Sadrach: mando del rey Acú, Dios de la luna, un Dios lunar que tenían los babilónicos, un Dios de la luna. Le ponen el nombre de una deidad de ellos. ¿Sabe por qué? Porque el grado de estos hombres no eran como hombres cualquiera, no eran hombres normales, eran hombres que tenían algo diferente. ¿Sabe por qué? Porque confiaban en un Dios vivo, confiaban en un Dios maravilloso, confiaban en un Dios que sanaba, restauraba y libertaba. A Misael le pusieron Mesá. ¿Y qué significa el nombre de Misael? Representado la integridad, la valentía, la fidelidad a Dios. Eso significa Misael. Y a Misael le ponen Mesá. ¿Quién es lo que Acú es? Le ponen el mismo nombre casi de ese Dios lunar. Y Abednego, a cual Azarías le pusieron Abednego. Y Abednego significa ¿y qué quiere decir Abednego? Abednego dice siervo o siervo de Nebo. Le ponen la identidad de Babilonia. ¿Sabe por qué? Porque prácticamente los babilónicos querían arrancar todo lo de Dios en ellos. Prácticamente los babilónicos querían maldecir a estos hombres, llevarlos prácticamente, tomar posesión de nombre que le han puesto, poniéndoles nombres de deidades de ellos. Pero yo les tengo una noticia: que sin importar cuántas veces el hombre cambie tu nombre, que sin importar cuántas veces el hombre difame sobre ti, hay algo que no podrán borrar y hay algo que no podrán negar: es que el Dios
bendecido aquellos que han confiado en ese Dios maravilloso. Por eso David dijo: alzaré los ojos a los montes, yo corro bien de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jehová Dios está contigo en tus momentos difíciles. Jehová Dios está contigo en esos momentos de preocupación. Jehová Dios, aleluya, vive, está contigo. Me llama mucho la atención la historia de tus hombres, porque a pesar de que vivieron momentos de luchas y momentos de prueba, porque a pesar de que le quisieron cambiar sus nombres, prácticamente se los cambiaron, porque a pesar de todo lo que vivieron, no pudieron quitarle su confianza en el Dios de los cielos. amén. Por eso es necesario que entendamos que van a haber momentos difíciles, van a haber momentos de lucha, van a haber momentos de prueba, van a haber momentos en los que tal vez queramos abandonar, pero no podemos hacerlo, porque es en ese momento en los que tenemos que demostrar que nuestra confianza está en el Dios de los cielos. Por eso le dije que para confiar hay que tener fe, y el que tiene fe confía, y en el que confía recibe su milagro. Y yo he creído que vas a recibir tu milagro, yo he creído que va a llegar el día, el momento en que verás aquel anhelo de tu corazón cumplido en tu vida, y a su nombre sea la gloria. Y usted me diga por qué yo creo esto, porque mi fe me hace creer en esto. Amén. Mi fe me dice que un día veré mi milagro. Mi fe me dice que llegará un tiempo, llegará un de repente en el que el viento del Espíritu Santo soplará sobre mi vida, y aquellos deseos, anhelos de mi corazón tendrán un cumplimiento en las manos del Dios poderoso. ¿Sabe por qué? Porque dijo Habacuc: aunque la visión tarde, aunque no haya visto nada, aunque no haya flores en el campo, aunque la hierba aún empieza a crecer, mi confianza estará en el Dios de los cielos. Por eso yo he creído que llegará un tiempo en que cada uno veremos nuestro milagro. Tal vez en este tiempo haya lágrimas, tal vez en este tiempo haya lloro, tal vez en este tiempo haya lamento, tal vez en este tiempo haya preocupación, tal vez en este tiempo haya desesperación, pero llegará un tiempo en el cual Jehová Dios traerá sonrisa a tu rostro, Jehová Dios traerá restauración a tu familia, Jehová Dios devolverá la alegría a tu vida. Llegará un tiempo maravilloso del Dios de los cielos sobre la vida de aquellos que han confiado en ese maravilloso llegará un tiempo Poderoso. en que será evidente que el Dios de los cielos está contigo, en que nadie podrá negar que Jehová Dios ha sido tu ayudador. Llegará un tiempo en que nadie podrá decir que aquella mujer no camina con el Dios de los cielos. Llegará un tiempo en que nadie podrá negar que el Dios de los cielos ha sido el que te ha sustentado. Llegará un tiempo en que nadie podrá negar que todo lo que posee ha sido porque Dios te ha bendecido. Llegará un tiempo en que nadie podrá decir: a ella yo no. Llegará un tiempo en que ellos sabrán que quien está contigo es el Dios de la gloria, y a su nombre sea la gloria. Así que dile a la persona que está a tu lado: confiando en Dios, confiando en Dios. Es necesario confiar en el Dios de los cielos. Es importante confiar en Jehová Dios, porque llegarán momentos difíciles a tu vida, llegarán momentos de angustia y desesperación, pero quiero que sepas que ese momento no es tu final. ¿Sabe por qué? Porque el horno de fuego no fue el final de Sadrach, Mesach y Abednego. El demonio que atormentaba a la hija de la mujer cananea no fue el final de aquella joven. Los leones no fueron el final de Daniel. Tu problema no es tu final. Aquella situación que estás viviendo, aquella enfermedad, no es tu final. Es la plataforma que el Dios de los cielos va a utilizar para revelarse, para mostrar que Él está contigo, para que todos vean que quien te ayuda, quien te sostiene, quien liberta, es el Dios de Jehová Dios está contigo. Jehová Dios está contigo. Jehová, Dios mío, hay alguien que tiene que adorarlo, hay alguien que tiene que confiar en ese Dios maravilloso. No importa cuántas veces te equivocaste, Jehová Dios está presto a ayudarte.
entendamos que Jehová Dios es nuestro ayudador. Tal vez usted me diga por qué esta palabra, por qué este mensaje. Yo también viví momentos difíciles, momentos de angustia y desesperación en mi vida, momentos en los que tal vez en un determinado tiempo no sabía qué hacer, pero algo Jehová Dios hizo conmigo y me devolvió esa confianza. Y a pesar de que me dieron la espalda, y a pesar de que muchos negaban mi fe, y a pesar de que muchos no creían en mí, a mí no me importa si usted cree en mí. Fue lo primero que dije cuando me levanté. A mí no me importa si el hombre no cree en lo que Dios me ha dicho. A mí no me importa si no creen en que Dios me está usando. A mí no me importa lo que crean. A mí solo me importa hablar de aquel que me sanó, hablar de aquel que me restauró, hablar de aquel que me libertó. Porque cuando estaba metido en droga, en vicio, en alcohol y en depravación, cuando nadie daba un centavo por mí, hubo alguien que dio su vida en la cruz del madero. Y eso es algo que me llama mucho la atención, es algo para yo agradecer. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que no era merecedor, ahora Él me hizo merecedor de una gran salvación, y a su nombre sea la gloria. Por eso nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Por eso debemos confiar en Jehová Dios de los ejércitos. Los hombres no van a confiar en ti. Los hombres no van a creer que Dios te llamó. Ellos no van a creer que Dios te sanó, que Dios te restauró. Hubo un tiempo donde mucha gente decía que yo era rebelde, donde mucha gente decía que yo era malcriado, donde mucha gente decía que yo era soberbia. Mentira del diablo. Nunca he sido rebelde, nunca he sido malcriado, nunca he sido soberbio. Siempre he sido manso y humilde. Pero yo no puedo decirle al pecado sí. Yo tengo que denunciar aquel pecado. Si yo estoy viendo algo que no está bien, diré que eso no está bien. Yo no voy a decir que eso está bien. Hay gente que quiere mantener sus pecados y deleitarse en ellos. Jehová Dios me llamó para eso. Por eso yo le dije a Jehová: guarda mis ojos, líbrame, Señor mi Dios amado, para no ver la caída de nadie. ¿Sabe por qué? Porque dentro se ven muchas cosas, pero si usted confía en el hombre, se va a perder. Pero si su confianza está puesta en el Dios de los cielos, Jehová Dios hará cosas maravillosas. Jehová Dios hará cosas grandes, porque su confianza tiene que estar puesta en aquel que lo llamó, y el que lo llamó fue Cristo Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Por eso es necesario que confiemos en Dios. Por eso es necesario que confiemos en ese Dios maravilloso. Póngase sobre sus pies en esta hora. Póngase sobre sus pies y cierre sus ojos. Y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias porque Dios tiene el control. Dele gracias porque Dios tiene un plan con usted. Dele gracias porque Dios tiene un plan con su familia. Dele gracias porque Dios ha depositado, usted es un depósito del Dios de los cielos. Lo que Dios tiene con usted es grande. Solo es necesario que se afirme. Solo es necesario que usted lo crea. Solo es necesario que usted confíe. Porque Dios traerá sanación. Porque Dios traerá restauración. Porque Dios traerá liberación. Porque Dios traerá todo aquellos deleite de tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene cosas buenas. Dios tiene cosas buenas para usted. Dios tiene cosas buenas. Planes de bien. Planes de bien contigo, tu familia. Hay un remanente. Hay algo que le agrada a Dios. La sensibilidad de tu corazón. Dios conoce tu lucha. Él conoce tu prueba. Él sabe cómo le quieres adorar, cómo lo quieres buscar. Muchas veces has sentido momentos. Hay algo que te impide. No es impedimento. Es el lugar que debo utilizar. Por eso, tus labios no cesen de hablar de Él. Jehová Dios te va a usar. Va a usar tu vida. Llegará el día en que caminarás con toda tu familia. Hay una promesa sobre tu vida, la cual Dios te hará. Así que confía en esa palabra. Confía en lo que Dios hará en tu familia. Confía en lo que el Dios de los cielos hará. Confía, confía. Confía, te dice el Señor. Confía. Dios tiene cosas grandes. Aquella batalla, aquella lucha,
que estás viviendo, entrégala en sus manos. Todas tus cargas y preocupaciones. Que tu confianza esté en Jehová Dios. Que tu confianza esté en el Dios de los cielos.